Chicos, ¿cómo estamos? En este video vamos a desarrollar la integración de la unidad problema de número 1 del área de injuria. Más que nada vamos a empezar haciendo una introducción. ¿Cómo presentaríamos la unidad problema abordando los temas generales que nos trae esto P, integrándolos eh, para que quede expuesta la unidad problema de manera integrada y el profesor pueda elegir un tema y sacar un tema y preguntarnos lo que sea, ¿no? Eh, Bien, pero vamos a intentar guiar, obviamente, esta introducción fue lo que a mí me surgió, me pareció más conveniente a ustedes pueden empezar una introducción según lo que ustedes tengan más conocimiento de la unidad problema. Sin embargo, me gusta integrar la unidad problema, demostrar que estudiamos todos los contenidos y dar sentido a la consigna que nos trae la UP. En esta consigna nos trae que un médico de atención primaria es designado para trabajar en una comunidad teniendo en cuenta que la zona desarrolla actividad fabril y rural y se pregunta qué metodologías implementar para abordar los problemas de la región desde una perspectiva colectiva y frente a sus primeros pacientes. Tengan en cuenta entonces que acá lo que habíamos leído es una consigna de la anterior unidad problema 1 de injuria. La nueva consigna dice que Mariana es médica generalista, ingresa a trabajar en el centro de atención primaria en la zona norte de la ciudad de Rosario. En su primer día de trabajo, junto a dos integrantes del equipo, recorre parte del barrio para empezar a conocer a la población y sus condiciones de vida. Durante el recorrido, charlan del riesgo de contraer determinadas enfermedades viviendo en estas condiciones, que se expresan a simple vista en el medio ambiente, factores injuriantes, riesgo, incidencia, indicadores. Al volver al centro de salud, sus compañeras le comentan el caso de una familia proveniente de Formosa, que se encuentra desocupados y concurren a diario al centro de salud. Interculturalidad, desocupación, indicadores, trabajo interdisciplinar. Mientras charlan, revisan todos los registros disponibles que tiene ahí, historias clínicas, individual y familiar. Fíjense que la consigna puede sonar un poco diferente, pero nos habla de lo mismo. Entonces, para los chicos que cursaron injuria antes de la actualización del cuaderno del alumno, tengan en cuenta que el contenido es el mismo. La forma de abordar la UP va a ser la misma. Eh, yo empezaría introduciendo esta unidad diciendo, como siempre empiezo, con la frase, según lo que discutimos en tutoría, respecto a esta unidad problema, sería importante empezar definiendo lo que es comunidad. Y ahí vamos y definimos comunidad. ¿La comunidad qué es? Es un grupo específico de personas que viven o desarrollan su actividad en una zona geográfica determinada, comparten la misma cultura, costumbres, valores, normas y están organizados en una estructura social conforme al tipo de relaciones que desarrollan a lo largo del tiempo. Eh, en esta comunidad van a existir determinantes en salud como estos determinantes que son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, se relacionan y a medida que transcurre su vida y que va a tener un impacto en su salud. Algunos ejemplos de estos determinantes sociales sería lugar de residencia, nivel educativo, relaciones sociales, tipo de trabajo, nivel de ingreso, acceso a los servicios,
políticas económicas, políticas medioambientales, de entre otros. En este caso específico, debido a que hay el desarrollo de actividad fabril y rural, como lo dice la consigna, habrá que tener en cuenta que esta población está siendo expuesta a diversos factores injuriantes. ¿Se entiende a lo que vamos? Pero principalmente las injurias ecológicas, pero también a injurias químicas, físicas, microbiológicas, sociales. Y no nos olvidemos que esta población rural es una de las más afectadas por las injurias de malnutrición. ¿Estás preparándote para el final de Injuria o cursando la materia? Accede a todo el contenido del curso de Injuria haciendo clic en el enlace de la descripción. Vas a tener acceso a más de 120 contenidos organizados según las unidades problemas con clases en formato de mapas mentales, pokés, integradores, apuntes hechos según la bibliografía obligatoria, preguntas de los temas más tomados en la mesa oral, todo online, 100% disponible para ver de donde quieras y a la hora que quieras. Prepárate para tu mesa final o acompaña tu cruzada con nosotros. Frente a una injuria, la célula va a buscar adaptarse, cuando posible, pero si la noxa persiste, causa una lesión celular. Y ahí podemos hablar de la parte anatomía patológica. En esto dejamos claro, hicimos una introducción hablando de comunidad, chamullando un poco con algunos términos de medicina social. Y después fuimos específicamente a lo que nos trae esa unidad problema, que son los diferentes tipos de injuria, que nos habla de injurias químicas, a lo que se refiere a la parte de farmacología, de injurias sociales, de injurias microbiológicas, injurias físicas, injurias psíquicas, pero lo que buscaremos profundizar más sería la parte de injurias psicológicas, la parte de injurias químicas, que nos habla principalmente de los metales, de la contaminación ambiental, muy importante ahí lo que sería el arsénico, y dentro de los plaguicidas muy importante los organoclorados, y las injurias por malnutrición, que también es la parte de anatomía patológica. Esto de modo general, un panorama general de cómo vamos a presentar la unidad problema. Ahora, hablando más en términos específicos, siguiendo la línea que creamos con esta introducción, vamos a definir comunidad, vamos a ver que en esta comunidad existen determinantes sociales en salud, que son las condiciones en que estas personas se desarrollan, crecen, viven, trabajan, etc. Y esto depende del lugar de residencia. Por depender del lugar de residencia, vemos que estas personas de este pueblo en la cual el médico va a trabajar están expuestas a actividad fabril y actividad rural. Y nosotros sabemos que este tipo de actividad causa contaminación. Por eso nosotros podemos hablar de la contaminación. ¿La contaminación qué es? La contaminación se refiere al exceso y la lentitud en desintegrar estos desechos. Y existen diferentes tipos de contaminación. Contaminación en suelos, de agua, de aire. También el deterioro de la flora y de la fauna, aditivo de los alimentos. Cuando nosotros vemos específicamente la contaminación del agua, se debe a aguas cloacales, industriales y de origen agrícola.
En las aguas de origen agrícola vamos a ver lo que son los plaguicidas, herbicidas y residuos animales. Con eso relacionamos también a la parte de farmacología cuando hablamos de los plaguicidas. Y las aguas industriales, visto que esta población está expuesta a actividad fabril y actividad rural, o sea, por esto estamos relacionando estos temas. En las aguas industriales encontramos que metales, y ahí es muy importante hablar del arsénico, saber que el arsénico es un metal que es soluble en agua, que uno está expuesto eh, debido también a la bioamplificación que tiene este metal, que es encontrado en forma orgánica e inorgánica, que su mecanismo de acción es unirse, o sea, inhibir las enzimas sulfhídricas, ¿no? El arseniato va a sustituir este sitio para poder actuar. Tenemos la absorción que se da, que se va a depositar en hígado, corazón, riñones, pulmones, principalmente uñas y cabello. Por eso nosotros vamos a ver que la excreción del arsénico se da por heces, orinas, sudor, cabellos y uña. Y tenemos que una vida media del arsénico de 3 a 5 días y que existen síntomas y signos característicos como gangrena de las extremidades, principalmente de los pies, hiperpigmentación de la planta de los pies y palmas de las manos y una hipopigmentación de los segmentos corporales. Dicho esto, en la contaminación del agua, el agua de origen agrícola, como en el caso de este pueblo, también va a contener plaguicidas. Estos plaguicidas pueden ser de dos tipos, biodegradables y no biodegradables. Los que son organoclorados, que son los plaguicidas más importantes acá para nosotros, porque la población está más expuesta, son no selectivos, son no biodegradables, son tóxicos, son liposolubles, como se van a acordar del video de farmacología. Un plaguicida ideal, que yo lo considero ideal, sería un plaguicida selectivo, un plaguicida que no es bioacumulativo, que no sufre una bioamplificación. Y es selectivo justamente a esta plaga en específico que yo quiero combatir. No es tóxico, es hidrosoluble. Hay que tener en cuenta algunos conceptos que ya vimos en farmacología. Después vamos a ver que además de estas injurias ecológicas que tratamos, también van a estar expuestos a otras injurias, injurias microbiológicas. Ahí es muy importante saber cuáles son los microorganismos de la flora habitual, las injurias de malnutrición, saber cuáles serían los tipos de malnutrición, cuál es la fisiopatología, injurias sociales, ahí vamos al índice de vulnerabilidad, que sería importante saberlo, injurias físicas por radiación, injurias ecológicas que tratamos ya al comienzo de este video, injurias psíquicas. Entonces son estas injurias colectivas que la población también puede estar expuesta y que las injurias de malnutrición porque la población rural es la más afectada, principalmente mujeres y niños, son los más afectados por la malnutrición. Saber toda la fisiopatología de la malnutrición, que se debe al balance nitrogenado negativo. Vamos a tener dos tipos, marasmo, kwashiorkor. No viene al caso explicarles toda la fisiopatología, todo el tema de malnutrición, porque este no es el objetivo del video, el objetivo es integrar los temas. Si quieren profundizarlo, si no se acuerdan, pueden retomar el video específico, a la clase específica que tienen de malnutrición y así también para los otros temas. Este médico se pregunta qué metodologías puede adoptar para abordar el problema desde una mirada más colectiva, más comunitaria. Y
básicamente trabajamos con la promoción y la prevención de la salud. Este médico está en un centro de salud, tiene todo un personal de salud, agentes de salud pública, técnicos de salud pública, que puede, que están para ayudar en lo que serían las entrevistas, los foros. Entonces lo que puede hacer este médico es comenzar buscando los datos de salud de la comunidad que le van a aportar una visión más objetiva de salud del municipio, o sea, todos los índices, todos los datos. También pensar en los determinantes sociales de salud, y ahí podemos ver que sería pensar en los determinantes, o sea, lo que estamos hablando, cuáles serían estas condiciones objetivas de existencia debido a este lugar de residencia, debido al nivel educativo, debido al tipo de trabajo de esta población, al nivel de ingresos, si tiene acceso a los servicios, cuáles serían las políticas medioambientales que se están tomando, cuáles son las políticas económicas. Entonces pensar en los determinantes sociales. En un segundo momento es importante fundamentar una red local para la salud, o sea, que de modo que la propia comunidad se sostenga con el tiempo, mejorando su nivel de salud, creando agentes del cambio. También se puede buscar explorar la comunidad con estos agentes comunitarios, buscar explorar el entorno físico, las características demográficas y socioeconómicas de este pueblo, identificar los recursos que se puede hacer a través de entrevistas individuales, grupales y también foros públicos. Entonces, estas son las diversas metodologías que se puede utilizar para abordar lo que es el colectivo, ¿no? Lo que es la comunidad. Ahora, pensando en el paciente, como que acá lo hice, cuáles son las metodologías que puede tomar frente a sus primeros pacientes, ahí estamos hablando de la historia clínica. Y en esa historia clínica, ustedes saben, seguimos un paso a paso. Anamnesis, examen físico, hacemos un listado de problemas, planteamos el diagnóstico, podemos pedir exámenes complementarios, hacer la nota de evolución, la epicrisis. Acuérdense que el diagnóstico no es obligatorio, o sea, el médico no es obligado a dar un diagnóstico. Y acuérdense que la anamnesis sigue un paso a paso. Datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales y familiares, hábitos fisiológicos y tóxicos, noción de foco acaba de ser fundamental. ¿Cuál es nuestra noción de foco? Esta población está expuesta a actividad rural, actividad fabril, entonces consecuentemente pueden estar expuestas a plaguicidas, herbicidas, pueden estar expuestas a metales pesados. ¿Cuál es el tipo de trabajo que desarrolla esta persona? La vivienda. Todo esto es nuestra noción de foco, si viajó a algún lugar, etc. También podemos hacer una anamnesis por aparatos. Ahí vamos a especificar la enfermedad según el aparato. Y en el examen físico, acuérdense que siempre tenemos una impresión general con signos vitales y después podemos medir otros parámetros y después hacemos el anamnesis por aparato, y que en el abdomen hay una excepción debido a la modificación de los ruidos hidroaéreos. Si nosotros palpamos antes de auscultar, y seguimos con el listado de problemas, podemos plantear un diagnóstico, exámenes complementarios, notas de evolución y epicrisis, que sería resumen de todo lo actuado, los estudios y resultados. Acuérdense la definición de la historia clínica y podemos ver que estas injurias pueden causar una lesión en la célula.
una lesión, caso esta noxa persista. Pero la célula también, frente a esta injuria, puede adaptarse de diferentes maneras. Se puede atrofiar, que sería la disminución en su tamaño y de su dimensión o número celular. Se puede hipertrofiar, puede sufrir una hiperplasia o una metaplasia. Acuérdense también la diferencia entre metaplasia y displasia. O entonces puede sufrir una lesión reversible si nosotros retiramos la noxa. Esta lesión reversible sería un cambio hidrópico o un cambio graso. Si hay la perforación de la doble membrana de la mitocondria, este cambio ya se volvería irreversible, la lesión sería irreversible y va a haber la muerte celular por necrosis o por apoptosis. Acuérdense que la apoptosis puede ser fisiológica o patológica, y la necrosis causa inflamación, la apoptosis no, debido a los cuerpos apoptóticos que son fagocitados, por eso no causa inflamación, y la lesión puede tener diferentes etiologías: hipoxia, agentes físicos, químicos y fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas, desequilibrios nutricionales, todas estas injurias que venimos comentando que esta población puede estar expuesta. Esta sería más o menos la integración para que ustedes vean cómo pueden manejar la unidad problema 1. Y para terminar, también tienen la parte de atención primaria de la salud y la parte preventiva, donde tienen que conocer algunos términos como epidemia, pandemia, endemia y brote, y saber cómo funciona la vigilancia epidemiológica. Vamos a diferenciar pandemia, endemia, brote, epidemia. Y cuando hablamos de la epidemia, hay que saber que es un fenómeno que tiene un tiempo limitado y un espacio limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aparecer en una determinada localidad un fenómeno de masas, de una concentración de enfermos superior a lo esperado, pero que va a desaparecer a cabo de un cierto tiempo. Un ejemplo de eso fue el ébola, o entonces algunas fiebres eruptivas infantiles en colectividades escolares. Ya la pandemia es un poco diferente porque aparece un tiempo limitado, pero el espacio es ilimitado. ¿Eso qué quiere decir? Que también es un fenómeno de masas, que hay una elevada concentración de enfermos, pero que se propaga por toda una población, por varios continentes, y a cabo de un cierto tiempo desaparece. Por ejemplo, la pandemia de la gripe, del coronavirus. Ya en el caso de la endemia, tenemos que es ilimitado en el tiempo, pero es limitado en el espacio. Por ejemplo, el Chagas en Argentina. Acá ven una imagen de la vinchuca que vamos a estudiar en la UP 9. En el caso del brote, tenemos que se va a dar un número de casos de una enfermedad que es mayor de lo que se esperaba. Tiene un tiempo, un lugar y un grupo bien definido. Acá vemos el caso del sarampión. Cuando tratamos de estos términos, es importante conocer cómo se controla una epidemia, una pandemia, una endemia, un brote. Y este control se va a dar a través de la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica
es una actividad que tiene la finalidad de supervisar y generar informaciones necesarias para que se puedan tomar acciones posibles. Estas actividades y procedimientos se deben a eventos que son de notificación obligatoria en el país. Y lo que se va a buscar es intervenir de una forma oportuna a fin de lograr un control rápido de dichos casos. Existen tres tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos la vigilancia en salud, la vigilancia sanitaria y la vigilancia epidemiológica. La vigilancia, como he dicho anteriormente, se trata de un conjunto de actividades y de procedimientos que son de notificación obligatoria que va a buscar implementar intervenciones a fin de controlar estos eventos. Se va a dar la vigilancia en salud. Se trata de buscar unificar criterios ambientales, epidemiológicos, sociales, de factores de riesgo, analizar estos datos, implementar programas de diseminación de la información y programas que busquen acciones que controlen y previnan dichos eventos. En el caso de la vigilancia sanitaria, lo que se ve es que la vigilancia sanitaria es de control estatal. Lo que se busca es el control del cumplimiento de las normas. Y la vigilancia epidemiológica se trata del monitoreo de los procesos de salud, de prevención y la mejora de la calidad de vida de la población. Este sistema de vigilancia funciona de la siguiente manera. Tenemos la entrada, que se debe a la recolección de la información de los casos de notificación obligatoria. Tenemos el proceso, que se implica un análisis de la información que se obtuvo anteriormente, la comparación de esta información y la salida, que se debe a la difusión periódica de esa información, la búsqueda de implementar acciones efectivas y por fin las acciones que se van a tomar para controlar y prevenir dichos eventos. De la parte de preventiva sería esto y les espero en el próximo video.